También tenemos la presencia de una directora, guionista, editora mexicana. Su trabajo se caracteriza por estar enfocado en las infancias, en el cine comunitario y en la perspectiva de género. Es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y de la licenciatura en Ciencias de Comunicación por la Universidad Tecnológica de México. Ha dirigido, producido, escrito y editado documentales que reflejan realidades diversas, dando especial importancia a la educación, las infancias y la violencia estructural en torno a las mujeres. En 2018 estrenó su ópera prima, El Sembrador, que acabamos de presenciar, dentro del Festival de Documental de Tesalónica en Grecia, y fue ganadora de los premios Documental realizado por una mujer, el premio Guerrero de la Prensa Documental y el premio del público a largometraje documental mexicano en el Festival Internacional de Cine en Morelia en 2018. También ganó el premio al mejor documental en el Festival Internacional de Cine One Country, One Film en Francia en el 2021. Recibió de la Universidad Nacional Autónoma de México el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la creación artística y extensión de la cultura. Mención honorífica Mejor Documental Estudiantil en el premio José Rovirosa, organizado por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha formado parte de la selección oficial de miradas locales en la séptima documenta Muestra Cine en Lenguas Indígenas, Cines Las Américas International Film Festival, Chiapas Film Fest, Thessalonic Documentary Festival, por mencionar algunos. Como directora, su obra se enmarca en las temáticas de la niñez y la resiliencia. Se considera una persona que nunca deja de aprender, y en ese caminar encuentra la felicidad. Con ustedes, Melissa Elizondo Moreno. Ok, vamos a ceder el micrófono para que nos cuenten un poco, tanto la directora Melissa Elizondo como Abel Vázquez Méndez, un poco de la experiencia que tuvieron en la realización de este documental. Bueno, antes que nada, un gusto y agradecer profundamente que hayan proyectado nuestro trabajo, que se hayan tomado el tiempo de ver la película, de sentirla, de reflexionarla con nosotros, y sobre todo a la Universidad Rosario Castellanos por invitarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que lograron que esto fuera posible, y me gustaría pasar el micrófono para que también pueda compartir esta presentación Abel, de quienes nos sentimos pues muy orgullosos, ¿no? Él forma parte de la infancia que fue parte de esta película, y bueno, también escucharles a ustedes para partir de ahí construir la conversación. ¿Qué opinan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. O buen día. Hodeli que montanta Chiapas, o pi vais o Podoli vas a cortetar, acá tenemos no como dice Escuela Nacional y no punta UPN y 8 monedas Tutla Crítica. Pues les acabo de hablar en Maya Central, que es la lengua materna de Chiapas, de donde justamente lo del documental. Y fue la lengua que también se vio que cuando éramos niños platicábamos entre nosotros, ¿no? Porque la comunicación con el maestro era en español y entre nosotros era en celta. Pero bueno, partiendo de eso, pues agradecerles principalmente a todos ustedes, al profesor David también, por esta oportunidad de poder compartir un poco aquí con ustedes, pero me gustaría más que nos hicieran preguntas o algún comentario referente a lo que se me comenta. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, tiene el micrófono, se los puede pasar. O algún comentario también es posible. ¿Algún sentimiento que les haya generado la película o alguna de sus
presento, mi nombre es Pamela, soy estudiante del área de psicología. Me causa un poco de incertidumbre saber por qué escogieron en específico esta zona y por qué a esos niños en específico. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían? A lo mejor otras comunidades a lo mejor también tengan, pero ¿qué en particular, qué características los llevó a ustedes a elegir a esa zona en específico? Gracias, Pamela. Pues creo que es una gran pregunta como para iniciar la conversación, porque, bueno, la forma en la que yo llegué a encontrar como qué historia quería compartir en esta película, pues nace, voy a tratar de ser breve, porque luego tenemos limitado el tiempo, pero pues nació desde que empezó el proceso de privatización de la educación en México, con la reforma educativa. Ya había tenido la fortuna, ¿no?, de compartir con profesores de Oaxaca, donde me podía como dar cuenta que la cercanía, sobre todo en zonas rurales, ¿no?, la cercanía con la infancia era muy diferente. Entonces, y veía también a todos los retos a los cuales se enfrentaban. Entonces, cuando inicia este proceso también como pues de satanización de su lucha, ¿no?, como, sí, de desprestigio sobre todo, ¿no?, hacia profesoras y profesores que sobre todo venían desde zonas rurales, ¿no? Y bueno, en este sentido empecé a querer construir una película que hablara sobre esta labor, pero no tanto desde el lado informativo, sino desde un lado más íntimo que nos pudiera acercar a qué se enfrentaba un profesor o una profesora, ¿no? ¿Qué retos, cómo era su proceso? Entonces ahí también inició aproximadamente como un año de conocer diversas escuelas, sobre todo fue en el estado de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, también ahí me atravesó también otra búsqueda, que me di cuenta que yo no había vivido ese tipo de educación, ¿no? El proceso que había vivido, como tal vez muchos de ustedes, es pues un proceso desde un lugar más violento, ¿no?, como en la educación de imposición, de obediencia, de repetición, ¿no?, de competencia, desde un sentido más pues nocivo, ¿no? Y también me di cuenta que no había este vínculo sensible hacia el estudiante. Por ejemplo, la parte que ustedes pueden ver donde nos acercamos a sentires más íntimos de la infancia, ¿no?, como el que comparte Roxana, la niña que habla de su padre, ¿no? El maestro Bartolomé siempre dijo, es que no, las niñas y los niños que vienen aquí no son solo números, son niños que atraviesan, ¿no?, que les atraviesan también ciertas situaciones que vienen desde su hogar, y sé que su proceso va a ser diferente. Tengo que guiarles y acompañarles de una manera diferente. Y esta parte donde también comparten, ¿no?, por ejemplo, ella que dice, la escuela es como mi segundo hogar, ¿no?, y varias niñas y niños lo nombran. Y eso me parece muy importante, ¿no?, ver la escuela no como un lugar que uno normalmente dice, no quiero ir, ¿no?, sino como es mi segundo hogar. Y la palabra hogar tiene un peso muy importante, más bien muy profundo, ¿no? Y bueno, al conocer a diversas profesoras y profesores en estos estados, también buscaba no solamente ver los retos, sino también una cercanía a este proceso desde un lugar más humano. Y cuando me presentaron al maestro Bartolomé y lo escuché hablar, me pude sentar a platicar con él, quedé maravillada, ¿no?, de su palabra, de su pensamiento, porque más allá de ser un gran maestro, es un gran ser humano, ¿no? Y bueno, lo más importante fue que ¿no?, su palabra es muy profunda,
proceso educativo, pero ahora me gustaría ver cómo se refleja, lo más importante, ¿no? Cómo se refleja en la infancia con la que está trabajando. Y cuando me llevó a su escuela, por ejemplo, uno de los primeros niños que conocí fue Abel, ¿no? Él traía la llave de la escuela, no era como el responsable. Por ejemplo, también eso, pues en la escuela que yo estuve, jamás un niño tendría la llave de la escuela, ¿no? Y pues Abel llegó, abrió la escuela, ¿no? Era un día que era un día feriado, ¿no? Ya se acerca, el 1 de mayo. Y bueno, pude presenciar que se abrían las puertas y niñas y niños entraban como si fuera su casa, ¿no? Tomaban que el ajedrez, que el básquetbol, que un libro, y me pareció como muy bello que en ese mismo día pude percatarme de muchas actividades que ustedes vieron en la película. Ese mismo día ahí estaban sucediendo, ¿no? Algunos niños regando las plantas y bueno, principalmente de lo que me pude percatar es que eran felices. Había lo que nombran, ¿no? Esta palabra hogar y la felicidad, que creo que se tejen en la construcción también de una libertad. Dejo hasta ahí esta respuesta clara. Gracias. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante de psicología. Creo que primero es un gran trabajo. Yo entré como una persona y salgo con otro objetivo diferente en la vida para ver cómo poder lograr apoyar a niños que tienen este tipo de estudio. Y dentro de todo esto a mí me gustaría más conocer cómo fue su antes de llegar a hacer el documental, y sé que terminaron siendo otros al terminar el documental. Fue como que esa parte más humana que mencionabas, a lo mejor nosotros que estamos haciendo una escuela nos quejamos a lo mejor porque no hay papel de baño en la escuela, ¿no? Y ahí ellos abrían su escuela, ellos limpiaban su escuela, y hay veces que nosotros nos quejamos porque eso no pasa en la escuela, ¿no? Entonces, desde ese punto es como, creo que intentaron reflejar esa parte de entender que somos diferentes, pero que podemos, de tan solo ver tu documental, salir con una visión diferente de cómo podemos ayudar a ese tipo de personas. Y también ellos nos han ayudado con el puro documental a sentirnos más humanos y ver su felicidad. Porque hay veces que venimos a la escuela y no estamos siendo felices, ¿no? Y como mencionabas, esa importancia del hogar, que nosotros nos pasamos aquí 6, 8 horas en la escuela y compartimos con compañeros de lunes a viernes, y también es familia. Pero me gustaría más como simplificar y decir qué fue lo que sucedió con ustedes durante el documental y después del documental, qué fue lo que sucedió con ustedes. Muchas gracias. Pues comentaré un poco y le pasaré también el micrófono a Abel, que creo que también tiene una respuesta muy valiosa de esta pregunta. Y bueno, en este sentido, pues hay diversas escuelas, ¿no? Depende de los contextos. Claro, ¿no? Aquí deben de tener, obviamente, sus retos, ¿no? También su tejido como comunidad, pero algo que aprendimos todo el equipo que estuvimos en el rodaje de la película fue la construcción de cómo se construye este tejido, ¿no? este vínculo de comunidad, cómo el maestro también trabaja para que niñas y niños puedan desarrollar su autonomía. Eso me parece como muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, las secuencias que nombras, ¿no? La
la limpieza de la escuela, ¿no? El concurso de tortillas. Por ejemplo, el maestro Bartolomé se enfrenta a diversos retos. Como menciono, cada escuela tiene sus retos, pero el contexto rural, el rural, las zonas campesinas, son retos muy complejos, ¿no? Entonces, el maestro Bartolomé, él por ejemplo, me comentaba algo que se me hace muy, muy bello, ¿no? Me dice, es que a mí me gustaría darle a los niños lo que yo deseaba de niño y no pude tener. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho que me dieran clases de música. ¿No? Entonces, él, por ejemplo, logró conseguir fondos y puso de su propio bolsillo para comprar los instrumentos. Él pagaba el maestro, les daba clases, ¿no? De música, les daba principalmente la marimba y con los demás instrumentos. Él, por ejemplo, él encontraba los fondos para financiar de su propio bolsillo. Y así es que a mí me hubiera gustado tener eso. Y, por ejemplo, la natación. Bueno, el maestro dice, bueno, vamos a hacer una alberca rústica, ¿no? Una alberca improvisada, involucra a la comunidad, ¿no? En este caso, a los padres, ¿no? De familia, vamos a acabar, ¿no? Y vamos a hacer esta alberca rústica. ¿Por qué? Porque esto puede ser un momento de juego para la infancia, pero también un momento de aprendizaje de algo que es de sobrevivencia, ¿no? Es importante que sepan nadar. Entonces, por ejemplo, él está pensando cómo prepararles, y no tal vez está bueno, pues no tengo esto, ¿no? Por ejemplo, a él el plan de estudios no le obliga a que organice algo para que les enseñen a nadar o les den música, sino es por eso menciono la palabra autonomía. También vamos a hacer que esto suceda, no vamos a también a depender, sino vamos a ir más allá. Entonces eso también lo trabaja con la infancia, ¿no? Por ejemplo, un compañero que fue dijo, no es que la fuerza que hay aquí, el maestro no lo nombraba, hay que organizar las bancas porque vienen un grupo de personas que nos van a ir rápido, ¿no? Niñas y niñas se organizaban para poner las bancas, otros traían escobas. Entonces, la construcción de eso, de ese vínculo también como de comunidad. Por ejemplo, él siempre está pensando, hubo un ejercicio que hubiera sido bellísimo que lo pudiéramos grabar, pero pues digamos cuando ya estaba pues muy, muy avanzado. A mí me tocó creo que ver todavía las borreguitas, pero el maestro compró ¿cuántas borregas eran? ¿2, 3? 2 borregas, ¿no? Las compró a los niños. Entonces dijo, es que a partir de ahí, como en la secuencia que está bañando su caballo, y dice, no les puedes enseñar valores, ¿no? Y decirles, mira, esto está en la Constitución, si no los pones a hacerlos. Entonces, en este sentido, compró las borregas y dijo, bueno, ahora estas borregas, pues ustedes se van a hacer cargo de ellas. Tienen que organizarse para ver cómo las alimentan, cómo limpian, todo eso, ¿no? Les toca a ustedes organizarse. Borreguitas chiquitas, ¿no? Crecieron. Cuando crecieron, el maestro dijo, pues ustedes se cargo de ellas, se responsabilizaron de ellas, entonces estas borregas son suyas. Tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran. Nuestras borreguitas, ¿no? Y me contaba que se salieron a la carretera a ofrecerlas, ¿no? A venderlas, y que con el dinero que ganaron se lo repartieron para comprar dulces, ¿no? Pero pues el maestro está pensando en ejercicios donde puedan poner en la práctica, ¿no? Varias cuestiones, ¿no? La responsabilidad, vuelvo a repetir, ¿no? La construcción de autonomía, cómo nos organizamos, ¿no? Como equipo, como comunidad, construir ese vínculo que siento que en contextos de ciudad, no en todos, pero sí mayoritariamente, podemos llegar a ser muy individualistas, ¿no?
quien ve por sus propios objetivos. Y es muy importante que ustedes, a partir de sus posibilidades, nombraste algo bien bonito, ¿no? Pasamos 8 o más horas aquí, y también nos volvemos como una familia. Bueno, ¿cómo nos cuidamos, nos organizamos, nos hacemos crecer mutuamente, nos apoyamos, cuidamos lo que es nuestro, cómo impulsamos también a dejar algo mejor para los que vienen. Esas cosas, por ejemplo, no se siembran. Y desde que se ha construido también la idea de la educación como, o sea, desde un lugar más lucrativo, ¿no? Que te venden a madres y padres de familia, ¿no? La escuela te la venden desde tu hija va a ser exitosa, pero económicamente, ¿no? Va a ganar mucho dinero. Se pierde también la esencia del gozo por el conocimiento y también de la causa social. Obviamente el dinero es útil y buscamos mantenernos independientes, pero también cuál es el fin de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces se construye mucho pues esto, ¿no? De vernos de forma muy individualista y pues todo eso nos llevamos, yo creo que de todo el aprendizaje que tuvimos, y puedo hablar también del equipo, pero de mí misma, en la película solo se ve un 20%, o sea, lo que nos dejó esa experiencia de compartir con las niñas y los niños y la comunidad y el maestro Bartolomé, pues fue una experiencia de vida, ¿no? Que si tenemos más tiempo platico un poquito más, pero también creo que sería valioso eso del antes y el después que nos lo comparta ver. Pues yo puedo decir que ha sido la parte más divertida y feliz como de la niñez, porque aún así, hace poco una colección, una de las personas que decía, se grabó en el mismo día, ¿por qué? Y yo decía, pues no, ¿pero por qué? Pues porque trae la misma ropa. Y dices, qué interesante, nunca me había fijado en eso, no era feliz mientras se grababa, no pensaba en que si esto estaba mal o esto, qué iba a pensar la sociedad, no. Es más, creo que hay una parte donde está una niña casi hacia la cámara con los ojos, hola, ¿qué ando? No, o sea, porque era la emoción, no era como, ¿qué va a pasar? Y cuál iba a ser el resultado final, tampoco nos interesaba. Todo era lo que nos interesaba a nosotros, era en su momento, ¿no? Era como pasarnos también con Meli, con nuestro equipo de producción y todo eso. Y pues justamente tenemos un lenguaje en la escuela que es la escuela siempre abierta. Y luego incluimos otra, 24 horas. Porque cuando recibíamos visitas, recuerdo bien que, porque iban personas a visitar de distintas instituciones y de otros, como noticieros y así, nos retirábamos de la escuela como a las 12 o a la 1 de la mañana. Y éramos niños, sin que estuviera maestro ni nadie, ¿no? Nosotros seguíamos ayudando a acomodar esto, a lavar esto. Entonces había mucha libertad, sobre todo. Y aparte de eso, también es una escuela donde si tú tienes una creatividad y tienes una idea, no te dicen, pues qué tonto estás. No, es más como el maestro, siempre se hizo extraño porque como que agarraba esa idea y decía, pues vamos a hacerlo entre todos. Y dices, oye, maestro, espérate, porque mi idea es difícil, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una ocasión que platicamos al maestro, vamos a hacer cabañas, porque habían robles y pedazos de tablas atrás de la escuela. Pero así como un cuento de decir, vamos a hacerlo, ¿no? De juego de durmiendo. Y dijo, sí, yo les voy a traer a alguien que sepa construir cabañas, vamos a hacer un concurso de cabañas. Y ahí empezamos a construir cada uno, ¿no? O el simple hecho de hacer tortillas. Veía que en la comunidad está muy marcado los roles de género, que mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, ¿no? Pero con lo que decía el maestro, en ese aspecto era como, como el maestro lo dijo, y no sé cuál era como lo que motivaba, y nadie se lo cuestionaba, pues tú no eres mujer y estás haciendo tortillas. No, todos éramos felices. Incluso creo que los que hacían mejores tortillas en ese momento fueron los niños, ¿no? Entonces era como distintas cosas que se hacían. Y algo que me gustó, que fue justamente que me di cuenta después de estudiar,
porque cuando se grabó pues era como, pues bien, ¿no? No sé qué era interesante el documental y nos vemos a nosotros como niños y así, ¿no? Pero cuando realmente entré a la universidad y empecé a estudiar un poco, a analizar y a las teorías que están escritas, ¿no? O los teóricos como Pablo Freire y otros teóricos así. Decía, a ver, espérate, eso es lo que hacía yo con el maestro. Y luego la maestra decía, pon un ejemplo. Pues un ejemplo, esto. Pues había muchos ejemplos. Entonces me empecé a dar cuenta que sí había sido muy afortunado de compartir con el maestro Bartolomé, porque la consideramos como segunda casa, porque tampoco nos la pasábamos encerrados en el salón, siempre íbamos afuera. Esa parte de la cultura que el maestro mete, que es sembrar, ir a fumigar, ¿no? Entonces esa parte como que nosotros nos encargábamos de limpiar y todas las ideas que tenían en la cabeza, porque sabíamos que luego nos platicaba de ideas como que nos sacaba de donde decíamos, eso no se puede hacer posible. Y sí, luego platicaba con un mago y le dijeron, pues dile a tus niños que consigan la alcancía y ahorren dinero, ¿no? Entonces ahí nos iban comprando alcancías todos, pero no funcionó porque pues los momentos fácil era de sacarlas y meterlas en otras alcancías. Entonces lo que hizo el maestro era con papelitos sellarlas y esos papelitos valían en peso, ¿no? Se buscaban estrategias. Y también sobre la lengua aprendimos a tocar. Yo personalmente me fui más a la música y las letras eran celtas, ¿no? Cuando en realidad hoy en día nadie quiere hablar la lengua indígena porque se está muriendo por discriminación, por muchas cosas, ¿no? Que se está enfrentando. Y nosotros, pues, ahí cantando en celta, escribiendo letras en celta, cantando el medio ambiente, cantando las formas de trabajar y el trabajo comunitario también, que era muy importante. Justamente tenemos una canción que hablaba de eso, que si trabajamos entre todos, vamos a terminar, y vamos a lograr, ¿no? Esas canciones que escribíamos siempre tenían un mensaje como eso. Y yo tampoco me daba cuenta en ese momento, era más la diversión y pasártela bien en un lugar o en una presentación. Pero ya hoy en día sí me doy cuenta que el maestro mostraba muchas cosas y a su favor. Y sin querer desarrollamos la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad sin una obligación, sin un compromiso. Porque los borregos no era como que el maestro dijera, no van a la televisión, no, sabíamos que estaban ahí enfermos o estaba lloviendo, todos corríamos. Y luego nos tocó una ocasión que nuestro salón se inundía siempre. Entonces cuando empezaba a llover, antes de que se empezara a poner la lluvia más fuerte, lo que hacíamos era ir corriendo al salón para cuando ya esté lloviendo fuerte empezar a barrer, aquí no se inunda nuestro salón. Entonces, pues no había como reglas ni nada, ¿no? Digo que las reglas las poníamos nosotros, de acuerdo a lo que hacíamos y nos cuidábamos entre todos, también desarrollamos un poco esa parte y pues muchas cosas más que ya no se lo ver en el documental porque pues así en la escuela siempre he hecho como muy divertido, ya ni siquiera lo consideramos como escuela, sino que lo como segunda casa. Entonces cuando venían las temporadas de vacaciones era como, híjoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Era triste ver las escuelas que habían cerrado. Entonces nosotros íbamos a jugar y de repente el maestro llegaba a visitar dentro a mediados de las vacaciones y nada más escuchábamos en su coche, entonces íbamos gritando, llega nuestro Bartolomé, vamos, porque luego nos llevaba pan, nos traía pan como de esos de bolillo, o si no nos traía juguetes y así, y luego tampoco nos traía nada, la verdad. Nos venían para imprimir sus cosas y se iba, pero estábamos muy acostumbrados, entonces traía algo y nos poníamos a formar y en menos en tan poco tiempo ya todos sabíamos que estaba el maestro Bartolomé y estábamos ahí en la escuela, ¿no? Ya eso que eran las 3, 4 de la tarde, o sea, sin que hubiera clases. Entonces, por así decir, sí, ha sido como parte de nuestra educación. Creo que después de la educación, del contexto familiar que tuve, la escuela forma parte de la educación comunitaria, sino que también muy arraigado a nuestra identidad, ¿no?
Bueno, yo soy Ruth, también soy estudiante de psicología y justo comentaban muchas cosas acerca de lo que ha hecho el maestro y acerca de las cosas los recursos, ¿no?, que tenían dentro de las instalaciones. Mi duda justamente es cómo mantenían esos ingresos, cómo se sostenía esa parte de la escuela, porque a pesar de que ya tenían como que un lugar donde tomar clases, tenían muchos retos, por ejemplo esto del agua o así, ¿no? Y también, bueno, prácticamente cómo se sostenía esa parte, cómo se mantenía, y creo, no sé si todavía siga como la escuela activa y cómo ha estado creciendo, si es que ya no también está. Y también que el profesor, no sé si llegaba a poner de su dinero como tal, para justamente darles estos recursos de enseñanza como los borregos, que me parece que compró, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, sí, cómo es que mantenía todo ese dinero? O cómo sacaba, justo, más bien, cómo sacaba ese ingreso para poder impactar en una enseñanza más constructivista. Pues como lo comenté antes, sí, el maestro pone de su bolsillo. Bueno, en ese momento, ¿no?, que estábamos grabando la película, él nos compartía que sí pone de su bolsillo, como lo comenté hace rato, para los instrumentos, todo eso, por ejemplo, ¿no? Eso no venía de un apoyo en plan de la SEP, ¿no?, sino él pone eso. Por ejemplo, el comedor escolar tampoco era algo que forzosamente tuviera que organizar, ¿no?, pero él se daba cuenta que era importante. Él decía, para mí es importante que cada niña y cada niño puedan tener mínimo una buena comida al día. Yo no sé qué coman en su casa, pero quiero que tengan una comida buena al día. Entonces organiza, ¿no?, creo que todavía está activa, grupos de mamás que se van turnando diariamente. Él consigue los insumos creo que pueden salir de apoyos, ¿no? Algunas otras ingredientes los traía él, ¿no? Conseguir las ollas, todo esto. Cuando ustedes ven la película, la cocina estaba afuera, ahora ya está dentro de la escuela. Construyeron los mismos padres de familia también allá dentro la cocina. Entonces pues llegan las mamás, preparan una olla de guisado y una olla de una bebida, tole, ¿no?, té, algo, y el guisado, y como vieron le reparten a cada niña y a cada niño un plato, ¿no? Entonces, pues eso, creo que sería una buena pregunta para el maestro Bartolomé. No sé bien decirte, ¿no? Muchos de esos recursos los pone él. Tal vez más a fondo pueda contestarte un poquito, a ver, y cómo ha cambiado la escuela, porque, por ejemplo, ahorita él también consiguió de su bolsillo y recursos para poner un domo, ¿no? Ya la escuela tiene un domo para que puedan hacer eventos o jugar, ¿no?, básquetbol, y ya no, pues el sol con la lluvia, ¿no?, ha crecido mucho la escuela. Y también luego me compartía, ¿no?, que quería poner un portón tan bonito a la escuela. Recuerdo una vez que me dijo, mira, es que son como las puertas del conocimiento. Imagínate que alguna vez esto fuera una universidad. Y si a mí me gustaría dejar como mi parte, ¿no?, una buena parte para el futuro de que esto alguna vez pudiera ser una universidad. ¿Me pasa el micrófono a ver? Algo muy importante y muy interesante cómo funciona la comunidad de allá es que existe el trabajo comunitario, otros autores también le llaman como tequi. Es trabajar comúnmente sin a cambio de un pago, ya sea económico o a cambio de algo, ¿no? Entonces, esas formas de trabajar es como lo que más se maneja allá, así como 25 años aproximadamente, ¿no?, que se fundó Monte de los Olivos, que es comunidad del pueblo. Entonces, creo que como de 3 meses después de que se haya fundado Monte de los Olivos, que era muy reciente, apenas iba comenzando, Maestro Bartolomé llegó a la escuela. Entonces, con el crecimiento de la misma comunidad, también la escuela pues se fue creciendo porque todos se apoyaban, ¿no?, en lo que se necesitaba. Y si se necesitaba construir
bardas, escuelas, ¿no? Sí, muchas partes fueron por proyectos, por apoyos exteriores, pero también muchas fue trabajo de la comunidad. Y la comunidad en ese entonces estaba muy unido, creo que hoy en día ha sido un poco distinto, pero en ese entonces estaba muy unido, todos trabajaban a escuelas sin esperar a cambio de nada. Todo lo que buscaban era que las escuelas estuvieran bien y que se fuera mejorando poco a poco. Y desde que se grabó el documental y que se empezó a proyectar en varios lados, como que hasta el mismo municipio se dio cuenta como el presidente que aportaba a la escuela, ¿no? O el gobernador. Entonces como que empezaron también cuestiones políticas a apoyar la escuela, estar un poco más en contacto con la escuela, pero siempre desde un principio sí fue distinto. Siento que ha sido más el trabajo de todos, como de la comunidad, del maestro, y ese aspecto, pues porque al final de cuentas también esa parte de la comida que se hacía en las tardes era de no me acuerdo si un proyecto donde salían los recursos de la comida, pero las mamás cocinaban gratis, ¿no? O sea, ellas, si eran una aproximada de 30 mamás, se dividían en 5 equipos, que son lunes, martes y miércoles, viernes, ¿no? Los 5 días de la semana, para trabajar. Por ejemplo, el equipo que le toca el lunes va a estar todos los lunes para cocinar, ¿no? Y si el día lunes no hay clases, entonces se salva, le toca el siguiente lunes y así. Y justamente también, no sé qué tan importante ha sido esa parte como de los días de la semana, pero también nosotros lo manejamos así de niños. Para ver el salón teníamos equipo. Me recuerdo que me tocó el día miércoles, viernes, así. Entonces, si me tocaba viernes a mí, en la mañana mis compañeros pasaban a entrar a mi casa, que nos tocaba barrer el salón. Teníamos que adelantarnos una hora antes de que llegaran los niños, ¿no? Y ese mismo equipo que se llamaba, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Esos mismos equipos lo utilizábamos para hacer trabajos, tareas, proyectos, o sea, era como, no sé qué tanto va implicado esa parte de los días de la semana. Pero bueno, a lo que voy, sí, que las comunidades están muy fuertes en ese trabajo comunitario. Hoy en día ha cambiado bastante. Los proyectos que han salido es como, okay, ¿cuánto me das, no? ¿Cuánto me pagas al día? Y entonces sí se ha modificado, pero yo creo que es parte de esto, pero anteriormente no. Era como todos estaban como en construcción, en crecimiento, como que decían, la escuela también tiene que ser frente, porque en la escuela se realizan reuniones, asambleas, tomas de decisiones, ¿no? Entonces, la escuela es para todos, ¿no? En ese aspecto, no es como para el maestro, o sea, no, es para la comunidad. Tal vez es por eso como que hay mucha unión en ese aspecto. Bueno, tal vez nos quedaremos con la participación de la compañera para cerrar el día de hoy con esta participación del documental El Sembrador, agradeciendo por supuesto la asistencia de Melissa Elizondo y de Abel Vázquez. Bueno, yo soy maestra de aquí de la Rosario Colombianos, doy la clase de psicoeducativa y creo que les hizo mucho sentido a mis alumnos con respecto a las teorías constructivistas que estábamos viendo, pero yo le quiero preguntar a ver algo muy importante. ¿Qué huella dejó en ti el maestro Bartolomé, la experiencia que tuviste al estar en una escuela multigrado, porque eso también es muy importante, y sobre todo, cómo ha influido en tu vida profesional ahora como pedagogo? Sí, respecto a las huellas, sí, ha sido muy fuerte, porque después de salir después de ser egresado de la primaria, pues teníamos que seguir, ¿no? La secundaria y así. Yo recuerdo que cuando ya era de la secundaria, regresaba a la escuela
porque había mucha diversión, había muchas cosas, muchas actividades que aprendías más haciendo actividades prácticas que estando viviendo. Bueno, en primer lugar, yo digo en ese aspecto porque, pues, como mi lengua materna es maya, en la lectura nunca se nos dio, ¿no? Sí, pero ya un determinado rango, pero siempre ha sido más complicado. Entonces, siempre nos miraba más lo práctico y así. O sea, cuando quería regresar a la escuela, como yo fui el monitor, que no les platiqué, yo fui el monitor en ese entonces cuando se grabó el documental. Yo llevaba las llaves aquí conmigo, había la escuela a la hora que quería. Y entonces, si algún niño quería entrar, me decía, pues sí, vamos, yo te hablo y revisamos la lista, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces yo, se podría decir como que era el encargado. Entonces cuando regresaba a la escuela, porque no queríamos irnos, después de egresarnos no queríamos irnos, porque la secundaria está bien, era bonita, pero igual el programa pues, terminaba a las 2 de la tarde. Entonces pues ya no teníamos actividades y como nos habíamos acostumbrado a estar en la escuela primaria que desde de 9 a 8, 9 a 5 de la tarde, pues, había diversión jugando a los niños, queríamos regresar. Pero entonces los mismos niños decían, no, los de la secundaria ya no son bienvenidos, ¿no? Decían, no, los de la secundaria ya no entran aquí. Entonces veíamos una actividad que hacían y nos decían, no, esa es una secundaria, pues tú no tocas esto. No, porque también, creo que eso estuvo muy marcado. Y bueno, yo también en un momento lo hice seguro, pero bueno, ya no me tocó a mí, entonces así se fue como que alejándonos un poco. Pero durante ese tiempo de secundaria, porque sí nos distanciamos del maestro Bartolomé, de la escuela, y ya en la prepa, igual estábamos un poco distanciados. Hubo un evento, y yo, junto a mis otros compañeros, dijimos: ¿y si traemos a marimba? Le preguntamos a los profesores de aquí en la prepa que nos ayudan a traer la marimba, ¿no? Ya fuimos con la marimba. Y ya cuando llegó el que nos fueron a visitar, entonces recibimos con música, así muy contento. Yo creo que es eso, ¿no? Como la parte de la primera iniciativa de hacer algo en la escuela. Siempre te va a marcar, siempre va a ser parte de ti, tu educación que tuviste. En especial yo hablaría más de educación identitaria, porque en esa escuela aprendí a escribir en maya, maya etc. Aprendí a leer. Incluso pues cantábamos en teatral, ¿no? Cuando en realidad muchas comunidades ahorita, o en la misma la situación donde fue a hacer la práctica hace un año, que los niños ni siquiera hablan el español, digo el teatral, porque pues no es importante, ¿no? ¿Pero por qué no es importante? Pues porque hay discriminación y todo. Y pues en ese aspecto sí me siento afortunado de decir que tuve un maestro que, a pesar de los problemas que enfrentamos con la sociedad sobre ser indígenas, él siempre nos motivaba a decir, pues podemos lograr cosas. Y me quedo con esos momentos donde fuimos a presentarnos en distintos lugares, a tocar música, a visitar las universidades que visitamos cuando éramos más niños para cantar en celda. Y creo que algo que me ha dejado el maestro Bartolomé es aprender a buscar siempre y a solucionar los problemas que nos da la vida, porque pues a fin de cuentas tampoco podemos decir que el querer es poder, ¿verdad? Hay muchas complicaciones. Es lo que estaba analizando hace poco sobre la escena donde decimos que queremos ser grandes, ¿verdad? Si fuera eso cierto, entonces desafortunadamente la vida es distinta, la realidad es distinta. Cuando eres niño es más todo como que todo a color, todo bonito. Ya cuando nos fuimos creciendo nos dimos cuenta que teníamos otras responsabilidades, ¿no? Entonces muchos de ellos pues ya no pudieron continuar, varios de ellos no están estudiando, otros están ya fuera del país, buscando nuevas oportunidades. Y pues había un niño en ese momento que se llamaba Eliseo, creo que no lo conozco. Ya, sí es cierto. Él ya aún estaba en la primaria, ya andaba haciendo pláticas, conferencias en diferentes partes del estado. Y era muy inteligente.
pero pues las oportunidades son muy escasas. No podemos decir que la educación es lo único que nos puede transformar, sino que la realidad también de la vida hay cosas con las que nos enfrentamos y son muy fuertes, ¿no? Él desafortunadamente no pudo seguir estudiando por circunstancias, porque cuando vas creciendo ya te dan la responsabilidad. La familia, la misma cultura y las tradiciones del pueblo te va obligando a quedarte. Pero bueno, yo me voy con eso. Yo ya que ya estoy egresado, ya también entiendo un poco sobre las teorías de la enseñanza y todo eso. La verdad me he dado cuenta que sí he tenido un gran maestro, nuestro Arturo Rubio. Y pues, por cuestiones de tiempo, tal vez él hubiera estado aquí con nosotros también. Y bueno, de lo que acaba de mencionar, nada más brevemente, también considero que es el mismo sistema. A ver, ¿no? Hay un sistema pues, de opresión, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? También pues, el colonialismo, toda esta cuestión. Eso que tú mencionas, ¿no? De la responsabilidad, de estructura. También a veces ese mismo sistema pues, va cerrando las puertas. Y Eliseo es el niño que sale en la película de Playera Azul, que habla también sobre el machismo, es el niño que menciona Abel, y bueno, a veces, o sea, sí creo, ¿no? Que es pues como nadar en contra de la corriente, ¿no? Y en tu caso tú lo sabrás, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Que se van a lo mejor uniendo y sobre todo, pues en el caso de Abel, pues mayoritariamente su propia lucha, ¿no? Pero también la cuestión de, a veces también se puede tener eso, pero el sistema va en contra, ¿no? Y porque en alguna vez cuando presentamos la película, uno de los padres de familia, porque el primer lugar que la proyectamos fue en Monte de los Olivos, el padre pues con lágrimas dijo, es que a mí me duele escuchar que no estamos haciendo lo suficiente para que nuestros niños cumplan sus sueños. Y fue lo que comentábamos el maestro Bartolomé, que no está tanto en los padres, ¿no? En las madres, ellos hacen también muchísimo, y no más bien todo incluso también lo que comentaba él, ¿no? Desde el lugar de la lengua, ¿no? Más allá de la discriminación, ¿no? Entonces, pues muchos padres y madres dicen, pues ¿para qué te vas si allá te van a discriminar, ¿no? Porque mejor quédate aquí, ¿no? Y bueno, ya no me extiendo más porque sé que he limitado el tiempo con él, pero muchísimas gracias sobre todo por la invitación y a ver por estar también hacer el esfuerzo y estar aquí con palabra. Muchas gracias. Bien, les agradecemos muchísimo. Es la primera conferencia, este primer ciclo de conferencias en torno a la psicología educativa. Me parece que, maestra, deja muy claro el encuadre de este ciclo de conferencias, en tanto que la psicoeducación en un entorno comunitario evidentemente es distinto. Cada uno de ustedes se lleva la encomienda de manera muy clara y persistente, espero, que en cada contexto, en cada situación que lleven de vida, tengan a bien llevar no solamente el mensaje del sembrador, sino también en la práctica cotidiana, qué tanto puedo deshogarme, qué tanto puedo servir a otro. En este sentido, yo tengo el privilegio de conocer a ambos. He visto el crecimiento impresionante que ha tenido Abel, porque lo conocí hace un poquito más de 2 años. Y de hecho, compusimos una canción juntos en Tzetzal, en español a la vez, para la grabación. Ha sido fenomenal, ¿no? Ay, cómo lo pasé muy bien. Me gustaría ser un estudiante más, ¿no? Pero más allá de la música y más allá de las letras,
aquí en este entorno universitario, aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tenemos una encomienda muy importante. Ustedes conviven de manera cotidiana con su familia, es decir, sus compañeros, sus pares, conviven prácticamente 4 años, porque van semestre tras semestre acompañándose uno con el otro. Y ya hay muchos divorcios, es decir, de repente ya no existe la relación con mi compañero, porque el proyecto prototípico no funcionó, porque en algún momento esta situación de diálogo y esta situación humana no se está abordando, de tal forma que se lleva una encomienda importante de un ejercicio empático. Tenemos ahorita toda la vorágine de las redes sociales, de la individuación de los seres, de las cuestiones políticas que tienen tal vez una intención distinta de la educación. Sin embargo, ustedes en este proceso formativo de psicología, esto que les convierte a cada uno de ustedes en psicólogos en formación, tienen la encomienda, por supuesto, una, al interior de su grupo, empezar a desarrollar una relación socioemocional, ¿no?, que no nos va a dar ninguna red social. Ninguna inteligencia artificial puede ser empática. Ustedes sí. Y en medida que se formen en esta relación empática con sus pares, con sus compañeros del grupo, podrán llevar esto a su ejercicio profesional. Esta empatía, que cuando llegue alguna persona con ustedes, ya tengan esa experiencia previa, ya tengan estas puertas abiertas, no solamente de su atención, sino también de su proceso formativo, a nuevos conocimientos, a nuevas estrategias, a implementar, por supuesto, una nueva manera de pensar. Esto nos invita a pensar de manera diferente, a pensar de nuevo, a pensar que cada uno de nosotros puede brindarnos una nueva experiencia de aprendizaje y a convertirnos en mejores personas. Muchísimas gracias. Tengan excelente tarde. Gracias por este trabajo tan bonito, tan sentido, se nota cada uno de ustedes en corazón. Muchísimas gracias. Avisos parroquiales: a las 16:30 tenemos la presentación del libro Intervención y Evaluación Socioformativa con objetos digitales de aprendizaje. A las 16:30, si alguno de ustedes quiere participar de ella, si alguno de ustedes quiere también compartir el programa de mano que ya llevan algunos, si no, el QR está en la salida. Muchísimas gracias aquí también al staff, ¿no?, que son parte de nuestra comunidad, y con ellos estamos haciendo también esta formación de comunidad en donde cada uno de nosotros puede apoyar y apoyarse y apoyarnos. Excelente trabajo.